Si me confirma producción, por favor, si ya ingresó. Ya estamos, lo tenemos en pantalla, me dicen, estamos en enlace con Estocolmo. Qué difícil la conectividad a estas horas. Nosotros estamos al mediodía, ingresando ya al mediodía, y no, ya estamos mediodía, y en Estocolmo deben ser 8 o 9 de la noche. Esa precisión nos las va a hacer en este momento con el buenos días desde Perú, desde Perú, y en Estocolmo, Suecia, está el doctor Eduardo Samaniego Soto. Es el expresidente del Partido Libertad con Responsabilidad Social, que está en formación. Acá exactamente, doctor Samaniego, buenas tardes, son exactamente las 12:31. ¿A qué hora tiene usted en Estocolmo, Suecia, doctor Samaniego? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Aquí son 7:30 de la noche. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a ver si la conectividad mejora. En ese encuadre está ideal para la conversación, que la vamos a tener, doctor Samaniego, conjuntamente con mi compañero de conducción, Miguel Ángel Risco. Primero, felicitar a usted y a los, digamos, fundadores que están, digamos, en la organización del Partido Libertad con Responsabilidad Social. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los objetivos del partido? ¿Y qué noticias nos tiene con respecto a su consolidación como organización política novísima en un escenario tan complicado como el peruano, en la que las organizaciones políticas realmente se han quedado en el siglo pasado con respecto al papel que deben cumplir en democracia las organizaciones político-partidarias? Bueno, en primer lugar, para nosotros estamos en proceso de organización, de formación, de inscripción, de juntar las firmas que pide la ley en el Perú para poder nosotros inscribirnos y eventualmente en modo estratégico ver las elecciones del 2026. En segundo lugar, bueno, nosotros abordamos la actual situación de nuestro país. Para nosotros en estos momentos no es el tema principal de fondo elegir un nuevo presidente, que al final será uno de los dos que ahora están candidateando. El problema del Perú no es elecciones, no es solamente elegir un presidente, que finalmente, por supuesto que queremos que triunfe la libertad y la democracia el próximo 6 de junio. El problema de fondo en el Perú es el modelo de sociedad que tenemos, que es un modelo fallido. Es un modelo que está basado en un sistema político donde no existe partidocracia, donde hay una constitución que entra en contradicción con el tipo de modelo que ha implementado de un capitalismo salvaje, donde todo se vende, todo se compra, la educación es negocio, la salud es negocio, lo ha visto el pueblo peruano en tiempo de pandemia, y nosotros venimos con una nueva alternativa, un nuevo programa, una nueva visión de enfocar la solución de los problemas de muchos que tiene el Perú. En primer lugar, es necesario restablecer la partidocracia. No puede haber partidos de eslogan, partidos sin doctrina, partidos con intereses de grupos personales, que los resultados de más de 30 años de un mal aplicado liberalismo económico, que desgraciadamente se ha dicho en el Perú que es neoliberalismo, y la verdad es que es una deformación porque no existe el neoliberalismo. Lo que existe es un solo liberalismo, y lo que se ha hecho en el Perú se ha aplicado justamente lo que no es liberalismo. Se ha aplicado ese modelo que acá en Europa lo llaman el capitalismo salvaje de tercer mundo, donde no se respeta los principios fundamentales del liberalismo. El liberalismo rechaza los monopolios. Y en la Constitución del 93 lo que se promovió justamente fue crear monopolios en el Perú. Por lo tanto, hemos creado una sociedad de desorden, de caos, donde no se reparte la riqueza en modo equilibrado para todos los sectores. Se ha promovido con la ideología del comunismo el conflicto social, ¿no? El odio de clases, la gran, entre comillas, la gran bandera de la justicia social que solamente, en modo demagógico, la izquierda peruana, que ha quedado totalmente retardada en los años 60,
sigue todavía pregonando la misma bandera, la misma filosofía, las mismas ideas, que acá, por ejemplo, ni existen ya en estos países, aquí en el continente europeo. Nosotros venimos con una visión de renovación, de cambio, de reforma del Estado en el Perú. Necesitamos un acuerdo de consenso nacional entre el mundo empresarial y los trabajadores. Tenemos que reducir el Estado en el Perú. El Estado en el Perú está infectado de burocracia, de corrupción, como todos ustedes lo saben muy bien. ¿Cómo transformamos ese Estado si seguimos haciendo negocio con la educación, la salud, con la infraestructura, con el agua y la energía? Estos problemas, por ejemplo, en los países de las economías libres más avanzadas del mundo, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, de los países nórdicos, en Nueva Zelanda, Australia, modelos exitosos en Singapur, en Corea del Sur. Lo primero que resuelve un país, un Estado, son las necesidades de interés público. Eso no lo hemos hecho en el Perú. Ni siquiera ningún partido en este momento lo está levantando. Estamos hablando de problemas parciales, problemas aislados de la sociedad peruana. Hambre cero, que no está mal, pero el problema del Perú no es el hambre cero. El problema del Perú es un plan nacional nuevo de desarrollo de un modelo nuevo de sociedad que nosotros lo llamamos la economía social de mercado con liberalismo económico, un verdadero liberalismo que dé libertad a las empresas, que reduzca los impuestos, reduzca el Estado, reduzca las regulaciones que está utilizando todo el aparato burocrático del Estado y paremos este declive económico que nos ha creado la pandemia. El problema del Perú número uno en este momento es su economía, los problemas de la salud, los problemas que tiene el pueblo. No es simplemente elegir ahora un presidente. Yo, por supuesto, y nosotros lo hemos dicho de modo muy sano, muy constructivo, no queremos que, por supuesto, ascienda al poder del gobierno peruano la izquierda dogmática, una izquierda retrógrada que tenemos en el Perú, que ni siquiera ha sabido organizar a los sindicatos, lo ha politizado todo y ha creado el enfrentamiento y el conflicto social. Dejemos que gane Keiko Fujimori posiblemente las elecciones, que sería lo que mejor le puede pasar al Perú, ¿no? Pero no significa que estamos de acuerdo con Keiko Fujimori ni con el fujimorismo, porque sabemos que al final lo que quieren ellos es continuar el mismo modelo de sociedad. Nosotros pensamos que hay que cambiar el modelo de sociedad en el Perú, crear un modelo de liberalismo verdadero con economía social de mercado. O sea, la educación, la salud, la infraestructura, el acceso al agua, la energía, realmente el Estado tenga una presencia en interés público. Y el 95%, como es en los países exitosos, usted venga aquí a Alemania, venga aquí a Suecia, Noruega, Dinamarca, y esto, acá eso está controlado por el Estado prioritariamente. Nadie dice que hay que anular la educación privada. El que tiene dinero que pague su universidad privada, no hay ningún problema. El que tiene dinero que vaya a una clínica privada. Pero el Estado peruano, en este modelo erróneo, fallido, se ha sustraído de esa obligación. Lo que ha hecho es engordar solamente los sueldos de la burocracia, promover la corrupción y tenemos un Estado que no funciona en la sociedad peruana. Muy bien. Creo que las propuestas están dadas, economía social de mercado con liberalismo económico. Lo que quisiera, Miguel Ángel, un comentario, porque hay un tema que en todo caso le voy a dar el ceder a Miguel Ángel, pero hay temas que todavía creo que están por señalarse, además de haber ya tomado partido con respecto a estas elecciones, doctor Samaniego. Pero le dejo a Miguel Ángel para el análisis también y la pregunta correspondiente, y luego yo haré lo que me corresponde. Miguel Ángel. Sí, ¿qué tal, doctor Samaniego? ¿Cuál es la base ideológica y programática que plantea este partido en formación? Libertad con responsabilidad social, y además con las referencias que usted ha hecho, por ejemplo, a la gratuidad o en todo caso a la intervención del Estado en los servicios públicos como la educación. Me imagino que también se refiere a los servicios gratuitos o financiados por el Estado en el caso de la salud. Siendo así, ¿cuál es su diagnóstico respecto de lo que está pasando en nuestro país? En todo caso, en este momento están disputándose dos modelos. Uno,
que justamente exige la gratuidad de los servicios de salud y de educación, y otro que pretende mantener lo mismo que está consagrado en la Constitución de 1993. Adelante, doctor Samaniego. Muy buena la pregunta. La diferencia es muy sencilla. Cuando usted lo hace desde el punto de vista de la doctrina, de la ideología, del fundamento económico marxista, como lo plantea el señor Castillo y todo el bloque de Perú Libre, es una ideología que ya fracasó en todo el mundo. Ese modelo ya fracasó. Y usted está viendo en América Latina los resultados de Cuba y de Venezuela. Los de Bolivia tampoco no son los mejores. Los de Ecuador ya los hemos visto. La izquierda, el llamado socialismo del siglo XXI, ha fracasado en todo el mundo. No tiene ninguna perspectiva de crear riqueza en nuestros países. Ahora, entonces, claro, no es lo mismo cuando nosotros concebimos en primer lugar que una sociedad tiene que producir riqueza, y la riqueza la producen las empresas. Por lo tanto, es a la empresa a la que tenemos que crearle las mejores condiciones fiscales, de administración, de funcionalidad de la sociedad, para que la empresa pueda, conjuntamente con los trabajadores, producir riqueza. Una vez que hemos creado riqueza, el Estado como regulador, no como el que dirige la sociedad, solamente como un regulador, que es lo que concibe la doctrina de la economía social de mercado, que nace en Alemania. Eso nació en la Alemania de la posguerra en 1946, cuando Conrad Adenauer lo llama... Sí, doctor Samaniego, le pido por favor que sea concreto. O sea, usted ha comentado que en Suiza, por ejemplo, la educación es gratuita, ¿correcto? Entiendo que también los servicios de salud, y mi pregunta estaba relacionada justamente a eso, para no teorizar mucho por el tiempo que tenemos. ¿Cómo en todo caso concibe el Partido Libertad con Responsabilidad Social la prestación de estos servicios básicos, como por ejemplo la educación y la salud? ¿Cómo se concretaría? Tiene que ser preponderantemente pública. Así es en los países económicos de economía libre, ¿no? Alemania y los países nórdicos. El Estado tiene una presencia en la educación pública y en la salud. Eso en todo caso, doctor Samaniego, significaría que el presupuesto general de la República, en el caso concreto del Perú, esté asignado de tal manera que se cubra para todos los peruanos en general los servicios de educación y de salud, cosa que hasta este momento no es posible por la asignación muy exigua de los presupuestos para ambos sectores. Sí, hemos perdido la comunicación, Miguel Ángel. Estamos volviendo a enviarle un link de ingreso. Interesante en las propuestas, pero estamos hablando de un escenario al 2026, Miguel Ángel, y las necesidades y las urgencias están ya en estos 5 años, claro. Y eso forma parte de lo que queremos que nos explique también el doctor Samaniego, en temas tan puntuales como el tema de la corrupción, por ejemplo, y en el tema de la reactivación económica en un escenario. Me dicen que ya regresó, así que te cedo la palabra a Miguel Ángel. Sí, doctor Samaniego, lo que le preguntaba era concretamente entonces cómo tendría que ser la prestación de los servicios de salud y educación y cómo tendría que garantizarse, porque como se ve hasta ahora, es casi imposible que la población en general del Perú, incluyendo la que está fuera de nuestro país, que son alrededor de 3 millones de personas, reciban justamente de manera gratuita estos servicios considerados básicos, fundamentales. Entonces, porque los presupuestos justamente no cubren esa posibilidad de brindarlos gratuitamente. Los servicios, por ejemplo, como el caso del SIS, el Seguro Integral de Salud, como bien sabemos, cubre una parte de todos los servicios de salud, pero no la cantidad de recursos que se requiere frente a circunstancias como la que estamos padeciendo aquí con el caso del COVID-19. ¿Cómo se concibe desde el punto de vista de su partido en formación, Libertad con Responsabilidad Social, doctor Samaniego? Hay que crear más empresas. Hay que bajar los impuestos, eliminar regulaciones, reducir el Estado, mejorar el déficit fiscal. El Estado está totalmente preponderante
permanentemente lleno de burocracia y de sueldos altos. Eso tiene que eliminar el Perú. Tenemos que promover producción, empresa, exportación, traer divisas al Perú, promover inversión extranjera. Eso es lo que nos va a dar el crecimiento económico. Si no ponemos una economía en orden, no podemos tener los recursos necesarios para poder invertir prioritariamente en el sector público de educación y el de salud, donde el Estado, el interés social de salud, sea preponderantemente con inversión del Estado. En el Perú no hacemos esto. De 30 años lo que hemos hecho es educación, negocio con la salud y negocio con la educación. Por eso que tenemos millonarios como el señor Luna, como el señor Díez Canseco, como el señor Acuña, que sin pagar impuestos se han hecho multimillonarios en el Perú haciendo tráfico de educación. Eso en Europa usted no lo va a ver en ningún país normal, sea incluso de centro derecha su gobierno, sea un gobierno liberal, y menos en un país comunista, porque el comunismo ya desapareció de Europa. Después de la gran revolución que hubo con la caída del muro de Berlín, que no se han enterado todavía los izquierdistas. Por eso lo que está vendiendo Castillo en el Perú con su programa de ilusión, de falsedades, realmente es algo que no va a poder realizarse nunca, porque no tiene base económica. Si no creamos riqueza, no promovemos la empresa, no vamos a tener los recursos para poder desarrollar la educación ni la salud. Nadie ha dicho que la salud, la clínica privada puede existir, la educación privada también puede existir. El que tenga dinero que la pague, pero la mayoría de los peruanos deben tener acceso. Doctor Samaniego, ¿cómo concibe usted una reforma del Estado, tal como está en este momento el Estado peruano? ¿Va a reducir ministerios? ¿Va a reducir las planillas? Reforma del Estado significa modernizarlo, reducir los sueldos, reducir los ministerios, reducir las regulaciones, reducir toda la funcionalidad del aparato burocrático de deficiencia. El Estado peruano es deficiente porque no funciona modernamente. Está regulado por 60.000 regulaciones justamente para crear corrupción. Eso nosotros lo eliminaríamos en la funcionalidad del aparato estatal en todas sus instituciones, llegando al gobierno. Muy bien, estamos hablando de un escenario del 2026, doctor Samaniego, pero el escenario 2021 es un escenario que usted, con la posición que ha señalado, está claramente, digamos, asimilada por nuestros televidentes. Pero en este momento hay una situación muy puntual, que hay la desigualdad de la riqueza. Vamos a esperar hasta el 2026 para que el partido que está consolidando pueda el pueblo peruano gozar de estos beneficios, de estas propuestas suyas. ¿Cuáles son las acciones en un escenario de corrupción que no ha señalado con mucha precisión, y le pediría el tema de la corrupción? Porque lo que ha ocurrido, y ese es un gran defecto, y creo que está incluido la posición ideológica de libertad con responsabilidad social, es que no están viendo al pobre extremo, que es el que está diciendo que este Estado, como está, no funciona para ellos, para sus intereses. La distribución de la riqueza no está llegando a ellos, el progreso y toda la modernidad que pueda significar un modelo como la economía social de mercado no está atendiendo. Usted lo ha dicho con claridad, creo, en el tema que como se ha aplicado en nuestro país, este modelo no es el adecuado. Pero ¿qué hacer en estos 5 años? ¿Cuál es la medida? Además, en un escenario de corrupción que yo le pediría que haga una precisión, porque usted ha señalado abiertamente la posición que va a tomar el partido que usted está en formación con respecto a los 2 candidatos presidenciales. Pero hay una realidad, y esa realidad es la que tiene que ver con la corrupción. ¿Cómo están trabajando ustedes y cómo trabajaría si fuera usted alcanzar los tips para quien gane las elecciones? En la segunda vuelta tenemos un debate presidencial que también le pediría una precisión sobre el tema, pero hablemos primero del tema de la corrupción. ¿Cómo enfrentar la corrupción en estos 5 años con quien gane las elecciones?
presente una cuestión muy concreta. ¿Le puede usted pedir a un presidente, candidato que es Perú Libre, que está rodeado del presidente de su partido, el señor Cerrón, con procesos penales de corrupción, ¿le puede usted pedir a Cerrón que elimine la corrupción del Perú? Imposible, es soñar. ¿Le puede decir usted a la señora Keiko Fujimori, que también tiene procesos de corrupción con Odebrecht y con todo el proceso penal que tiene en nuestro país? ¿Le puede usted pedir que ella haga la reforma de la corrupción? Es en vano. Desgraciadamente, la intención de estos dos últimos gobiernos que ha tenido el Perú ha sido para que justamente se cree este escenario donde el pueblo peruano no tiene alternativas para un real cambio. La corrupción, si gana Keiko Fujimori, va a seguir. El Estado va a seguir funcionando como funciona hasta ahora. Y si entran los comunistas va a ser mucho peor. Por lo tanto, lo es en estas condiciones elegir la alternativa de la democracia, de la libertad, de la economía libre de mercado, aun cuando es una economía, como ya lo dije antes, de un mal liberalismo aplicado. Porque el fujimorismo no nos garantiza un modelo económico verdaderamente liberal. Ellos apuestan por la economía de capitalismo salvaje, lo que le llaman el mal llamado neoliberalismo. Ese modelo 30 años nos ha hundido en corrupción. Así que, por favor, no le pida a usted resolver la corrupción a los corruptos. Lo que sí debemos salvar ahora en este momento al Perú, y ese es el llamado que hacemos nosotros a todos los peruanos de buena fe, a toda la gente seria en política, a los partidos democráticos que los hay en el Perú, es que evitemos que el comunismo, con los caviares que le llaman en Perú, con todas estas fuerzas retrógradas del mal llamado socialismo 21, entren a gobernar el Perú porque lo van a destruir. Es vergonzoso aquí en Europa cuando se está mirando el Perú, donde hay terroristas, gente con antecedentes penales por terrorismo, 5 congresistas en el Parlamento peruano. Eso es inaceptable, ético. ¿Y cómo usted puede pedir entonces que el Estado en los próximos 5 años funcione? No va a funcionar, todo va a continuar igual. Y la única alternativa que va a existir es que todas las fuerzas verdaderamente liberales y democráticas nos desarrollemos, nos juntemos, busquemos los puntos comunes y en una verdadera plataforma liberal de libre económica para nuestro país, lleguemos al gobierno el 2026. Desgraciadamente, el mal manejo de Vizcarra y de Sagasti de los asuntos políticos del país ha llevado al país ahorita en este momento a una situación en que no hay camino de solución de las alternativas. Muy bien, muchas gracias. Solamente el tema no empieza, los males de nuestro país no empieza con los presidentes que usted ha señalado. Este mal viene de hace 30 años y esa es la realidad de nuestro país. Vamos a esperar qué es lo que ocurre con el debate presidencial y lo que viene en las elecciones, pero creo que ha quedado muy clara la posición suya. El mejor de los éxitos en esta consolidación del Partido Libertad con Responsabilidad Social, de lo que viene en los siguientes pasos que usted ya lo ha señalado. Muchas gracias. Desde Estocolmo, Suecia, ha estado con nosotros el doctor Eduardo Samaniego Soto, presidente del Partido Libertad con Responsabilidad Social, desde Estocolmo, Suecia. Sus palabras finales, señor.